Mikel Irujo Amezaga, delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué a los navarros, por qué a los españoles nos pilla tan de lejos el lugar en el que estamos, las instituciones europeas? Bueno, yo creo que es una pregunta que la hacemos tanto que al final nos la acabamos creyendo, que es lo peligroso de este juego. No es tan lejos, o sea, lo que pasa es que a veces cuando las realidades se producen nos parecen que llevan toda la vida. Quiero decir, para nosotros es inconcebible cuando contar a nuestros hijos que hacíamos viajes y no existía un teléfono móvil o no teníamos un GPS, etc. Cuando llegan las cosas, y son cosas normalmente positivas, nos parecen que están ahí de toda la vida. Casi el 80% de la legislación que pasa por el Parlamento de Navarra tiene su origen aquí, precisamente en las instituciones europeas. Entonces, es un vivirlo tan cotidianamente, que eso también paradójicamente hace que nos parezca lejano, pero cercano es absolutamente cercano, desde que vamos al súper por la mañana, desde que compramos el pan, política agrícola común, hasta que viajamos, el sistema de visados, todo lo que nos rodea es Unión Europea, o sea que no es lejano, sino que es mucho más cercano de lo que, por desgracia, muchas veces creemos. No será lejano, pero así lo sienten los ciudadanos. Eso es así, y los datos están ahí, la participación en las elecciones, hay un montón de datos que nos dicen que realmente esto queda lejos, que ha perdido interés. No es una cuestión de que insistamos en eso y que porque lo hablemos vuelva cotidiano, es que esa es la realidad. Sí, pero lo que pasa es que el problema que tenemos en, digamos, la Unión Europea como tal es que siempre se hace esta perspectiva desde una pregunta en negativo. O sea, quiero decir, entonces cuando esto se repite una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y pasan los años y se sigue produciendo lo mismo, al final es algo que acabamos creyéndonos. Eso fue un famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? Dijo cuando estaba pasando una mala racha, vio en la pared una pintura, un escrito que decía: si todos los días crees que va a ser el último, algún día acertarás, ¿no? Es como, lo contrastaba como si realmente estás, venga, a pensar en negativo, al final acabas creyéndote. Entonces, eso por un lado. La lejanía institucional se produce no solo con la Unión Europea. Estoy seguro que esas mismas encuestas, si la trasladamos a la opinión pública y les preguntamos cómo funciona en el Congreso y el Senado en Madrid, me parece que digamos, el nivel de conocimiento exhaustivo de la doble cámara, las dos cámaras que hay en Madrid, cómo funcionan, para qué sirve o no el Senado, tal, el conocimiento también será escaso. Por eso quiero pero estamos en Bruselas, no estamos en el Congreso ni estamos en el Senado. Lo sé, pero quiero decir, por eso mismo, pero jamás se hace esta pregunta desde ese punto de vista del Congreso o el Senado de Madrid, o desde las funciones que tiene el Parlamento de Navarra, o ojo, desde las funciones que tiene cualquier ayuntamiento, que también el desconocimiento. Entonces, cuando nos aproximamos a la Unión Europea siempre es desde eso, está lejos, hay desconocimiento, sí, como lo hay, por desgracia, en gran parte del funcionamiento de la administración pública como tal. O sea, eso por un lado. En segundo lugar, hay obviamente barreras idiomáticas, es decir, cuando la Comisión Europea da una rueda de prensa o cuando este Parlamento, Comité de las Regiones, hacemos los debates, obviamente lo hacemos en nuestras lenguas. En Comité de las Regiones incluso en euskera nos dejan, ¿no? Pero eso produce también, pues, un cierto distanciamiento porque no ponemos, digamos, caras a un diputado miembro del Comité de las Regiones de Polonia, y es verdad que esa proximidad no existe. Y luego, por otro lado, hay cuestiones absolutamente ya de funcionamiento que son complejos. Hay que tener en cuenta que el Tratado de Roma se firmó el sábado, vamos a hacer 60 años de la firma del Tratado de Roma, en el que se creó la Comunidad Económica Europea, como pilar fundamental de lo que hoy es la Unión Europea. Qué paradoja que cuando se cumple este aniversario el Reino Unido diga adiós. Ya, pero quiero decir, no es paradoja en el sentido de que o sea, cuando me preguntas a ver cuál es el problema, hay muchos, pero es cierto que en la Unión Europea no tiene, a pesar de que se clarificó mucho tras Lisboa, tras Maastricht y luego tras la reforma de Lisboa en 2009, la Unión Europea no tiene muchas veces unas competencias netamente definidas. Son competencias compartidas con los Estados miembros, o bien competencias de la UE que tienen que ser compartidas, o bien
competencias de los Estados miembros en las cuales la UE tiene elementos de coordinación. Y esto produce también un desajuste y digamos, una dificultad excesiva a la hora de poder informar. Por ejemplo, gran tema, número estrella que también ha sido tema estrella en el Brexit, inmigración, asuntos de inmigración o crisis de refugiados, vamos a unir los dos temas. En el caso de inmigración, la competencia, siempre que hayas firmado el acuerdo Schengen, sí que pasa a ser una que no es de toda la Unión Europea, solo de los países de la Unión Europea que quisieron firmar dicho acuerdo, pero si no, las competencias en gran medida son todavía de la Unión Europea, salvo en la movilidad de trabajadores, etc. En el tema de los Estados miembros, perdón, en el tema de las crisis de refugiados, por ejemplo, es más claro, porque ahí no hay más que leer el tratado, en el artículo 78.3, si no me equivoco, que dice claramente que en caso de crisis humanitarias, las cuotas de refugiados que puede coger cada Estado miembro dependen de ellos mismos. La Unión Europea no interviene, pero como hay esa difuminación, luego de repente salen los ministros de X de Asuntos Exteriores reunidos aquí en el edificio del Consejo, da una imagen como que es la Unión Europea la que no actúa, cuando realmente son los Estados miembros los que tienen la competencia para hacerlo y la Unión Europea lo único que tiene es una limitada capacidad de coordinación. Pero a veces los mensajes que se lanzan son muy difusos, muy confusos y obviamente negativos, porque es muy fácil para... la tentación está ahí, es decir, voy a responsabilizar de esto a Bruselas si yo no asumo, ¿no?, mis propios problemas. Eso es algo que también está en el libro blanco que ha publicado la Comisión Juncker. En el primer párrafo menciona cómo la Unión Europea ha sido un constante diana, digamos, de problemas que realmente tenían su origen en los Estados miembros, pero no se podían solventar, y entonces siempre es muy fácil lanzar, digamos, el problema a otro lado, es decir, a Europa, y esto también ha generado, y en el Reino Unido se ha visto claramente, pues una campaña que al final desata una demagogia pura y dura. Pero, Miquel, las instituciones europeas están atravesando una crisis, la han atravesado ya, la más dura, o esto al final, bueno, pues siempre va a haber una crisis. Pero es que la crisis la estamos atravesando en Europa como continente, no como Unión Europea. Me explico, está muy bien el libro blanco, yo aconsejo su lectura porque son apenas 25 páginas y libro blanco sobre el futuro de Europa, que ha publicado hace escasas 2 semanas la Comisión Europea. Miren, en el año 1900 el 25% de la población estaba en Europa. En el año 2015 es el 6% de la población mundial solo. Solo representamos el 6% de la población mundial. En los últimos 10 años hemos perdido entre 6 y 8 puntos de poder, digamos, en el mercado mundial. Nuestra participación del mercado mundial superaba el 30% del PIB mundial en el 2004, ahora apenas rozamos el 25%. En número de patentes o innovación está pasando lo mismo, o sea, hay una crisis mundial, o hay un movimiento mundial en el cual tenemos un gran protagonista que es todo el sudeste asiático, que está, digamos, incrementando su economía de una manera exponencial infinitamente superior a lo que está haciendo Europa. Eso en sí mismo es una crisis para Europa, porque nos tenemos que reinventar. Lo que pasa es que a veces el árbol no nos deja ver el bosque y responsabilizamos a una Unión Europea y lo que hay que ver es más allá, o sea, el mundo ha cambiado. Entonces la Unión Europea también tiene que cambiar. ¿Eso es una crisis? Bueno, obviamente sí, pero hoy en día no tenemos más remedio como continente que colaborar entre nosotros. El otro día lo dijo, y con esto acabo, el comisario de Mejor Regulación, Timmermans, holandés, dijo que en Europa existían 2 tipos de Estados miembros, los pequeños y aquellos que todavía no saben que son pequeños. Aquí volvemos a hablar de los complejos, ¿no?, que tenemos todos, también las instituciones y los propios países. Miquel, ¿cuál es la diferencia entre un europarlamentario navarro, que Navarra ha tenido representación en las instituciones, aunque sea una circunscripción única, y un delegado representante del Gobierno de Navarra en Bruselas, como es tu cargo? El diputado del Parlamento Europeo es elegido directamente por su circunscripción electoral, perdón. En ese caso es todo el conjunto del Estado, ahí no hay circunscripciones provinciales. Cuando se votan las elecciones europeas es única una en el Estado, hay listas únicas, digamos, ahí, y entonces se elige elecciones europeas y
ese diputado viene aquí al Parlamento Europeo, que el Parlamento tiene unas funciones de colegislador definidas en los tratados de la Unión Europea, con lo cual tiene unas funciones también muy claras. El delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas es algo que no tiene mucho que ver, quiero decir, en el sentido de que... ¿Cómo sale ganando Navarra más? Mire, lo voy a explicar de una manera que no se me interprete que soy un mercantilista, no es eso, pero la Unión Europea tiene per se un mercado regional, con un presupuesto valorado en medio billón con B de euros, que es el dinero que destina la UE a política regional, más a lo que hay que sumarle prácticamente otros 100.000 millones de euros de lo que la UE destina a política de innovación, programa H2020, COSME, etcétera, etcétera. Eso es un mercado en el que competimos mayormente las regiones. Cuando nos queremos presentar a un proyecto H2020, hay muchos de ellos que son a nivel individual, muchos de ellos que son a nivel regional, pero todos, universidades, centros tecnológicos, empresas, al final van a tener ese sello, digamos, de qué región está detrás de ellos, porque está muy regionalizado, por eso se llama política regional. Para obtener mejores proyectos o más proyectos hay que posicionarse mejor. Entonces, dicho de una manera muy mercantilista, que no solo eso, insisto, a lo mejor eso es solo para que se me entienda mejor, pero aquí estamos para vender Navarra. Eso es el papel, uno de los papeles fundamentales de una delegación regional en Bruselas. Y a eso también va a ayudar la reapertura de alguna manera, el traslado de oficina. Navarra vuelve a tener o vuelve a estar en el mapa de alguna manera de esta, mercantilista o no, un punto, un lugar al que poder dirigirse todos aquellos que tengan interés y desde la propia delegación navarra. ¿Cuál es el primer reto, el primer proyecto que tiene Miquel Erujo ahora mismo, después de conocer también esta reapertura de la oficina? Mire, pues hace escasos días hemos iniciado dos proyectos, por ejemplo, en los cuales la delegación está implicado, uno referido a economía circular, que es también un H2020, de cómo elaborar metodologías para articular estrategias de economía circular, por ejemplo. Es un tema que implica medio ambiente, industria, educación, quiero decir, es muy transversal. Nos hemos también incorporado a un proyecto que están desarrollando regiones como Flandes, Suecia Central, otra región de Bulgaria, sobre formación profesional continua o aprendizaje permanente, que se llama, porque se está detectando que también ahí en el mercado hay un desajuste y cada vez está demandando más y más y más una especialización en cada persona, una formación continua. Y estos son dos ejemplos, por ejemplo, de estos últimos días en los cuales la delegación está participando y una vez más participa dando el nombre de Navarra. Luego, aparte de la participación en esos proyectos, pues tiene que haber un seguimiento en el sentido de organizar charlas para divulgar en qué proyectos estamos, para que otras regiones digan, pues que Navarra estaba en uno de economía circular. Si sale un nuevo proyecto en el futuro, ya te has posicionado como alguien que está desarrollando ya proyectos o tiene una estrategia o no. Bueno, es posicionarse una vez más. Decía la consejera Ana Hoyo la semana pasada que la apertura de la oficina iba a servir para que Navarra tuviera voz propia. ¿No ha tenido Navarra voz propia hasta ahora? Sí, ha tenido voz propia. Que ha habido, hay que decir, una serie de declaraciones, digamos, que se arrastran desde hace 6 años, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, pues introduce este debate sobre las delegaciones regionales de una manera, desde mi punto de vista, desde un desconocimiento de lo que es una delegación regional y de este mercado, digamos, de más de medio billón de euros que destina la Unión Europea al mismo, con todo lo que acabo de explicar. Entonces, introduce este debate sobre la oportunidad o no de mantener el gasto que se produce por parte de las comunidades autónomas. El gasto, como digo, lo que se produce allí es una incorporación de la oficina en la representación permanente española, es decir, en el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Bruselas, que es donde actualmente se encuentra nuestra oficina. O sea, no es que no hayamos estado en Bruselas. La diferencia ahora es que vamos a tener una oficina propia, en el sentido de que nos da más flexibilidad para organizar eventos, para poder atender mejor a aquellos operadores navarros que casi semanalmente, entre centros tecnológicos, universidades, alguna empresa, otros miembros de gobierno acuden a Bruselas permanentemente, gracias a que hay muchos proyectos. Entonces, una manera más flexible. Pero lo que sí quiero destacar son dos palabras y que se han respetado. El acuerdo programático del Gobierno menciona
que la delegación del Gobierno de Navarra tiene que ser eficiente. Hemos publicado, ya adoptamos un plan de acción en el cual se define cuáles son los objetivos de esta oficina, eso ya en el año pasado, y obviamente a partir de este año ya está publicado, está en la página web del Gobierno de Navarra o de la propia delegación, un balance de actividades para que se pueda valorar si dicho plan de acción se está ejecutando de una manera positiva o no. Todo eso es transparente, ya está publicado. Entonces la eficiencia entendemos que se debe valorar sobre ya documentos que hemos aprobado, plan y balance de actividades, y lo otro es austeridad. Entonces el nuevo cambio de oficina no produce ningún tipo de desajuste presupuestario sobre lo que ya veníamos aportando al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque el acuerdo no era gratuito. Quiero decir, obviamente el convenio que se firmó entre el Gobierno de Navarra y Ministerio de Asuntos Exteriores el año 2012 introducía una cláusula económica, obviamente, de pago por concepto de alquiler y gastos generales en los que incurría el Ministerio. Con lo cual, eficiencia y austeridad porque nos mantenemos en el mismo marco financiero que ya teníamos con la REPER. Y la búsqueda de oportunidades. Ahora mismo Navarra, ¿con qué puede sacar pecho? ¿Dónde están las oportunidades para que Navarra despunte? ¿En qué materias? ¿En qué sectores? Y como acabamos de hacer precisamente el informe que defendimos la semana pasada sobre las políticas de especialización inteligente, en Navarra acabamos de hacer la revisión de la nuestra. Navarra tenemos 4 sectores identificados ya, más 2, digamos, a desarrollar. Los identificados son energía eólica, yo creo que ahí somos una referencia europea y mundial. Tenemos un sector de biomedicina con centros tecnológicos y una universidad, digamos, que soporta la misma, que es una también referencia europea, por qué no decirlo mundial. Tenemos un sector de automoción que creo que no hace falta que me desarrolle, pero más en esto, y tenemos un sector agroalimentario. Todo ello acompañado de lo que se exige para tener una especialización inteligente. Y es que no solo haya un sector industrial que soporte esto, sino que también haya un apoyo al mismo de una educación superior, quiero decir, unas universidades que acompañan, o centros de educación superior, hablamos también de formación profesional, que acompañen, digamos, a la formación de trabajadores que se incorporan en esos sectores y obviamente una política de gobierno que cierre este triángulo. Y todo eso es lo que yo creo que en Navarra tenemos como fortalezas, digamos, ya definidas para aportar a Europa. Ayer, cuando hablábamos de la actividad, del dictamen, del encargo que se había solicitado a Navarra por primera vez en este aspecto, me ponías un ejemplo de cómo explicárselo a los hijos, porque al final hay muchos mensajes en estas instituciones, en estos proyectos, que es muy difícil traducirlo para que todo el mundo lo entienda. Vale, pues y hasta ahora lo que se produce en Europa es que hay, a pesar de los largos años de política regional y de innovación y proyectos y todo, pero es cierto que ahora mismo la Comisión Europea, si quiere hacer un puzzle, ¿no?, de qué está haciendo, quién está haciendo algo en renovables, pues todavía no lo tiene hecho. Tiene que empezar a preguntar, y esta región y la otra, porque todavía no tiene, imaginemos el mapa Europa encima de la mesa, decir, ¿quién hace renovables? Pero claro, dentro de renovables, ¿quién hace componentes? ¿Quién hace turbinas? ¿Quién se dedica a investigar sobre corrosión, sensórica y muchos temas, ¿no? Entonces hoy en día eso no lo tenemos. Primer paso, que es hacer una especialización inteligente en cada región, que cada región plasme en un documento en qué es bueno. El segundo paso vendrá, esperamos, a lo mejor ya el año que viene empiezan, pero en 2020, que es el marco financiero nuevo, en el que ya exigirán a las regiones poner en común todo eso. Lo explicaba a mis hijos diciendo que una comida familiar que tuvimos, se estaba hablando de la especialización inteligente y eso qué es y tal. Les dije, bueno, pues tuvimos una comida familiar y teníamos que recoger la mesa, como pasa en cualquier momento. Tengo 3 hijos y había que repartir las tareas. Obviamente a un hijo que el día anterior había roto 3 vasos, pues no le voy a encomendar la misión de recoger o poner los vasos en la balda, ¿no? O de fregar, porque obviamente yo diría que no es lo suyo. Si otro es más cuidadoso, a lo mejor esa es su tarea. Si otro es más meticuloso, a lo mejor es mejor que él friegue y seque, pues para que quede la cosa resplandeciente. Con lo cual, a cada hijo, digamos, le dimos un cometido en lo que entendíamos que era más eficaz, más eficiente. Eso es una especialización inteligente si lo trasladamos a una región. ¿En qué somos buenos? En eólico, en bioeconomía, en agroalimentación y en no sé qué he dicho, en biosanitario, bueno, los 4, en biosanitario, energía, automoción y
y agroalimentación. Entonces, en eso somos buenos en Navarra, ya lo hemos dicho en un papel, lo tenemos explicado, tenemos un esto y eso ahora hay que trasladarlo todas las regiones, lo tenemos que trasladar entre nosotros para crear, insisto, esas cadenas de valor. Miquel, nos quedan 2 minutos. ¿En qué va a repercutir el Brexit, la salida del Reino Unido en Navarra? ¿Va a tener repercusión? ¿Vamos a notarlo en algo? Bueno, todavía no podemos ser alarmistas. No es una cuestión de ser alarmista, es una cuestión de saber esto si nos puede afectar o no. Es que la respuesta es no lo sé yo y no lo sabe nadie, porque ya vemos que en breve se va a aplicar ya el artículo 50, que es el que empieza, digamos, activa la negociación entre Unión Europea y Reino Unido. Eso ya está establecido. El abanico de posibilidades que se abre de ahí es enorme. La primera, ¿va a seguir o no en el mercado interior el Reino Unido? Porque si sigue, es cierto que las exportaciones pueden sufrir poco o nada. Si sigue, ¿en qué condiciones? ¿Va a participar o no el Reino Unido en la política regional de innovación? ¿Se va a ir del todo de todos los programas de innovación que hay? ¿Va a salir del todo de este mercado de política regional en el que acabo de explicar al principio? No lo sabemos porque eso se va a ir determinando en la negociación. Si el Brexit es duro, si eso implica realmente una salida del Reino Unido, el Reino Unido, para tenerlo claro, pasaría a ser un Estado tercero, con lo cual pasaría a tener aranceles, pasaría a tener normativa propia, pasaría a tener otras muchas cosas que obviamente afectaría a la exportación. Bernier dejaba bien claro, ¿no? que no me preguntéis ni me planteéis qué va a pasar con Gibraltar, que si la cosa continúa así saldrá, claro que saldrá también. Yo vuelvo a lo mismo, es todo una incógnita porque todo será en función de cómo negocia el Reino Unido, cómo negocia la Unión Europea y las posibilidades que va a tener el Reino Unido de intentar dividir a los estados de Europa, porque claro, aquí obviamente si apuestan por un Brexit duro, dividir a 27 es fácil. Imaginémonos que apuestan por un Brexit duro y deciden amenazar con subir los aranceles a toda la importación de vinos. No hace falta que siga, entonces va a producir una tensión entre los estados productores de vino y los de no. Entonces es obvio que el Reino Unido va a jugar con eso a la hora de negociar. Habrá que estar atento y de momento la Unión Europea los pasos que ha dado son positivos a la hora de nombrar una persona única que es Michel Barnier encargada de negociaciones, pero también es cierto que tenemos que esperar internamente a las elecciones tanto en 2 estados, en Francia y en Alemania, que son ahora, van a ser antes y después de verano, para dilucidar un poco también cuál es el papel que va a tener la Unión Europea y cómo se va a coordinar de cara a esa negociación. De todo eso también estaremos muy pendientes. Miquel Irujo, delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, muchísimas gracias por este tiempo y por abrirnos las puertas también. A vosotros y Gabón. Gracias, Gabón.